Mariano Recalde, senador del Frente de Todos. Mariano, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuento Cuento. Hola Eva, ¿cómo estás? Bien, gracias, igualmente Mariano. Queríamos, consultarte sobre esta decisión de el presidente Alberto Fernández y una decisión, imagino, consultada con los gobernadores de pedir el juicio político a Rosati y a todos los miembros de la Corte. ¿Qué te parece esta decisión del presidente? Bueno, es una decisión que venía esperándose por parte de mucha gente. En mi caso, siendo integrante del Senado, me toca esperar, porque la denuncia se presenta, o el pedido de juicio político se presenta por la Cámara de Diputados, que es la acusadora, y al Senado le toca juzgar, así que no me gustaría adelantar opinión o que luego digan que prejuzgué, así que me guardo un poco, pero bueno, todos se imaginan igual que es lo que uno piensa. Y Mariano, ¿y las posibilidades de que eso avance? Digo, porque sabemos que los números siempre están bastante complicados en la Cámara de Diputados. Sí, hay mucha complicación, incluso para formar quórum, imagino para conseguir 2/3, mucho más, pero de todas maneras, me parece bien que si hay herramientas institucionales como el pedido de juicio político, se utilicen más allá de las probabilidades de éxito. Si uno está convencido de que hay razones para pedir el juicio político, si uno piensa que la República no está funcionando, que hay un poder del Estado que se arroga la suma del poder público por encima de los otros poderes y que está sometiendo a la voluntad popular a los intereses de unos pocos y de los poderosos, me parece muy bien que se utilicen las herramientas y que se dé a conocer a la sociedad dónde está parado uno, ¿no? Mariano, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. ¿Qué tal? En relación al pedido de juicio político, está la exteriorización de estos mensajes que aparecieron ya por segunda vez y vinculan al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Una primera pregunta sería, ¿vos crees que esto queda en el microclima de la política o se hace con la sociedad? Y si esto ha generado algo, porque la verdad es que lo que uno ve del otro lado es la negación total. La respuesta de la oposición es: no tienen los números, pero nadie explica estos mensajes. No, evidentemente no logramos todavía que penetre en el conjunto de la sociedad, si no ya habría salido eyectado el ministro de Seguridad con la serie de escándalos concatenados con los que nos vamos enterando, unos pocos primero, y cada vez más gente, espero. La cadena nacional que hizo el presidente de la Nación la otra vez ayudó bastante, cuando se conocieron los primeros chats que contaban las charlas posteriores al verdadero escándalo, que fue el viaje. Claro. Y el viaje no fue una filtración, no fue un hackeo, el viaje lo hicieron materialmente y con total impunidad, y los vieron, los pescaron. Ahora, pero en el mundo de la política hay una repercusión. Yo entiendo que públicamente no puedan salir a decir lo que por ahí piensan, pero vos como senador, vínculo con la oposición, te dicen: sí, la verdad, esto es un bochorno. Digo, ¿hay alguna especie de reflejo? No tengo la menor duda que existe. No tuve oportunidad de hablar con nadie de la oposición en esto después de estas filtraciones, pero sin ninguna duda, porque es un escándalo, porque es realmente algo gravísimo que sale a la luz de una manera muy visible, muy explícita, y nadie puede estar ajeno a esto, ni los amigos, ni los socios, ni los aliados pueden estar ajenos a lo que significa el daño, que significa a la sociedad, lo que vienen y a la democracia, lo que vienen haciendo esta persona. Mariano, desde el Frente de Todos, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, venían hace tiempo, poniendo el foco en el tema de el acarreo de grúas en la Ciudad de Buenos Aires, y vemos en los últimos chats que eso, de alguna manera era como lo venía planteando el Frente de Todos, que había negocios acordados entre funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios de la ciudad. Sí, es que es de sentido común. ¿Cómo podía sostenerse una concesión tan precaria, que sin
ningún tipo de licitación durante más de 20 años a un precio irrisorio que se cubría con 2 acarreos de un día, se pagaba el canon o un par de acarreos diarios, si no era de otra manera que comprando voluntades. Y bueno, y ahí ver, o leer, mejor dicho, en esos chats, cómo efectivamente se le pagaba o se le ofrecía, supuestamente, sobre, bolso, todo lo que explícitamente se menciona ahí, es la demostración de que lo que uno suponía era cierto. Por eso venimos pidiendo la renuncia de D'Alessandro y también del jefe de los fiscales, porque además hay una situación de impotencia, porque uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la justicia. ¿La justicia quién te recibe? El mismo el mismo que estás denunciando. Me hace acordar a anécdotas de mujeres que eran violadas, iban a denunciar a la comisaría y se encontraban con el violador. Claro. Es esta misma situación de impotencia. ¿Qué haces? Bueno, hay que movilizar a la gente, tenemos que poner el pueblo a la calle, que todo el mundo se entere y generar un grado de conciencia popular que haga que esto cambie. Mariano, Sergio Chousa te saluda. Hay dos dimensiones en la comunicación que se conoció entre el ministro D'Alessandro y Marcelo Violante, que tiene que ver con, una por un lado, bueno, el posible cohecho, pero hay otra que tiene que ver con las licitaciones espurias, viciadas por el parking en la ciudad de Buenos Aires. Y esto puede tener, dar lugar a una andanada de juicios que afecte económicamente a la ciudad. Como senador por la ciudad, ¿vos creés que esto es peligroso? ¿Puede tener consecuencias económicas para Buenos Aires? Sí, las puede tener, pero me parece que lo más grave es que esas charlas que se filtraron, cuando uno los corrobora en la realidad, porque después yo me puse a fijar quién ganó la concesión de esos parkings, de esos lugares que menciona el chat, y efectivamente es de esa empresa cuyo dueño es ese tipo que habla con el ministro de Seguridad y le ofrece sobres y plata y coimas y demás. Me parece que esto es lo que hay que cambiar. Es muy grave, porque la ciudad de Buenos Aires es un nido de corrupción, está instalada, es estructural, todo pensado en función de los negocios, todo pensado en función de los negocios de los amigos y poco pensado en las necesidades de la gente. Y todo esto que pasa, que es tremendo, la gente está cada vez peor y los amigos y los funcionarios están cada vez mejor, que debería explotar la ciudad. Sin embargo, hay un cerco mediático, una protección, un blindaje que en algún momento se va a caer. El otro día lo escuchaba al presidente decir algo que vengo diciendo también, citando una frase muy vieja, que se puede engañar a algunos por un tiempo, o a muchos poco tiempo, o a uno mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Y esto es lo que está pasando. En un momento la mayoría va a empezar a ver lo que pasa realmente en la ciudad de Buenos Aires. Mientras hablabas, Mariano, recordaba cuando vos hiciste la denuncia con los tickets canasta, que simplemente una filmación hizo voltear todo un sistema y lo modificó. Acá ya va la segunda filtración de chat muy comprometedores de funcionarios, funcionarios judiciales, funcionarios políticos, y no pasa nada. Yo entiendo que en algún momento va a pasar, pero ¿qué es lo que es distinto en la Argentina que esto no modifica nada? Una diferencia. En ese momento los medios de comunicación no encubrieron. Me acuerdo hasta que TN sacó a la luz ese escándalo de que un grupo empresario que estafaba con un sistemita de cambiar plata por ticket, y era un negocio financiero que no producía ningún valor y se llenaban miles de millones de pesos. Venía coimeando seguramente y quería seguir coimeando para mantener el sistema o para mejorarlo y hacerlo más lucrativo para ellos. Cuando salió a la luz la filmación y lo que verdaderamente hacían, y la gente se enteró, por eso digo, la gente se enteró, no hubo más remedio que apoyar en la caída del sistema y el retorno al pago del salario en blanco, con dinero y no con tickets. Mariano, escuchamos
hace unos días tanto a Eduardo Valdés como a Leopoldo Mouró pedirle al presidente que firme un decreto convirtiendo en ley el proyecto que tiene media sanción en el Senado para reformar el Consejo de la Magistratura. ¿Estás de acuerdo con esa idea? ¿Crees que eso es necesario? Sí, yo creo que el presidente tiene que usar más la lapicera. Tiene facultades constitucionales para dictar decretos de necesidad de urgencia, no solamente para iniciar juicios políticos, como decía hace un rato. Y me parece que la situación del Consejo de la Magistratura, incluso de la Corte, que también es gravísima, hay iniciativas legislativas que tienen media sanción y que podrían, en este contexto de gravedad institucional, de necesidad y de urgencia, merecer un decreto, un DNU. Y lo mismo con el sistema de medios, lo tenemos derogado por un DNU, una ley muy discutida, podría revertirse eso. La verdad que tiene facultades constitucionales el presidente que estaría bueno que las utilice.